Para todos. Les pido que me acompañen abriendo en Nehemías capítulo 10. La última entrega que tuvo que hacer Andrés, la verdad que requería de él leer muchos textos, lo ha hecho de buena manera, lo ha hecho desde su casa, me acuerdo, con mucho esfuerzo, pero nos dejó enfrente el hecho de que el pueblo había leído por parte de los líderes la palabra de Dios, que se habían quebrantado, que se habían arrepentido, que había hecho el pueblo de Israel todo el repaso de cómo el Señor los había acompañado y había sido fiel con ellos, y que ellos le habían abandonado, y ahora estaban todos comprometidos a volverse a Dios, a volver a obedecer a Dios y a comprometerse con Él de todo corazón. Lo van a hacer en algunas cosas puntuales que en este día vamos a poder leer. Sin duda que necesitamos la ayuda de Dios y no solo hacer el repaso histórico de lo que el texto dice y de las cosas que ocurrieron, sino también llevarnos una aplicación para nuestra vida, ¿sí? Les pido que oremos juntos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Padre nuestro, en este día queremos venir delante de tu presencia, Señor, y el deseo es verdaderamente que nos bendigas, nos des una palabra pertinente, Señor, para el día de hoy, que puedas sobrar por tu espíritu y hacer tu obra, me des palabras, Señor, que los hermanos me puedan entender, Señor, que yo les pueda explicar bien, Señor, y nos guíes en consideraciones que sean de mucha bendición, Señor, y podamos percibir espiritualmente tu mensaje. Te lo rogamos, nos ponemos en tus manos, seas glorificado en medio de nuestro. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a hacerlo de forma dinámica. Tenemos que leer Nehemías capítulo 10. Los primeros versículos van a ser de muchos nombres. Por eso es que estoy dudando si leerlos o no con ustedes, porque no tampoco los quiero hacer perder, ¿sí? Ustedes van a ver que el versículo 1 dice: los que firmaron luego fueron Nehemías, el gobernador, hijo de Acalías y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías. Va a ser un listado de gente que puso su firma y se comprometió por escrito a obedecer la palabra de Dios de ahora en más. Ellos, por desechar la palabra de Dios y las ordenanzas de Dios, habían sido cautivos, habían sido desterrados, y ahora, volviendo a edificar el muro y volviendo a poner en funcionamiento todas las cosas, ellos se comprometían no solo de palabra, sino que se comprometían por escritos y dejaban asentado quiénes eran los que se habían comprometido a obedecer todas estas cosas. Vemos los nombres de todas las personas. Los que firmaron fueron Nehemías el gobernador, Sedequías y 23 sacerdotes. Gente, como sabían, que hacía el oficio sacerdotal, que sacrificaba por el pueblo, por los pecados del pueblo. 17 levitas, que eran personas que se ocupaban de todo el servicio a Dios. 43 cabezas de familias y el resto del pueblo. Los sacerdotes levitas, porteros y cantores, sirvientes del templo. Y dice el versículo 28, el resto del pueblo, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Todas las personas que estaban en ese lugar se comprometieron y dejaron asentado su compromiso de seguir las ordenanzas de Dios que eran para ese momento. Ellos habían cometido muchos pecados. Les pido que me presten atención en estas dos palabras. Por comisión, repitan conmigo, comisión y omisión. Comisión y omisión. ¿Qué sería comisión? Cometer pecados, hacer cosas que desagradaban a Dios. ¿Qué sería omisión? Dejar de hacer cosas que Dios quería que hicieran. El pecado es el mismo, pero muchas veces nosotros pecamos por comisión, cometiendo pecados que desagradan a Dios, y nosotros pecamos también por omisión, omitiendo cosas y dejando de hacer cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Ustedes lo van a poder leer conmigo. Dice, versículo 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Empezamos. Versículo 30, que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. No emparentaríamos con pueblos que no temían al Señor. Asimismo, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Se acuerdan que las deudas tenían un plazo y que en un plazo había que remitirlas? Dice también, versículo 32, nos impusimos además por ley
el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo, ¿sí? Que es una moneda, para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación y de perdón por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios, del templo, el servicio del templo. Echamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña. Ellos tenían que llevar leña para traerla a la casa de Dios. Esa leña iba a ser quemada, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias, los primeros frutos de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos, ¿sí? No es que debían matarlos, pero sí debían pagar un dinero por cada primogénito. Y de nuestros ganados, eso sí los darían, como está escrito en la ley. Y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite, para los sacerdotes. Y a las cámaras de la casa de nuestro Dios, del templo, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví, los levitas, la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarían los utensilios del santuario. No es una forma refinada de decirlo, la palabra se lee así, utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y decimos todos juntos la última frase: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Hasta acá nomás. Ellos se comprometían, ¿sí?, con abandonar algunos pecados de comisión y poner en práctica algunas cosas que estaban omitiendo. Las podemos pasar un poco en limpio, las hemos leído, pero más que nada pasándolo al castellano de hoy, ustedes díganme si me entienden, si no lo puedo explicar mejor. Dice: no dar a los hijos en casamiento con pueblos que no temían a Dios. Eso lo entendemos. Dice: no tomar mercaderías ni comestibles, aunque fueran buenas oportunidades, no comprarle a vendedores en día de reposo. El séptimo año debían dejar descansar la tierra. La trabajarían 6 años y el séptimo año la debían dejar descansar. Era algo que Dios les había ordenado, pero no se estaba cumpliendo. El séptimo año remitirían las deudas, las deudas tenían un plazo para tenerse y al séptimo año se debía liberar al deudor. Eso lo habían ordenado. Dice: contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo, que es una moneda. Ellos tenían que pagar sus impuestos al gobierno de Media y de Persia, que era el gobierno y el reinado que los tenía ellos dominados, ¿sí? Tenían que pagar un impuesto. Y aparte de ese impuesto, también tenían que poner la tercera parte de esta moneda para el servicio de la casa de Dios. No era mucho, pero juntándolo de todos era una suma importante. Dice que tenían que llevar a casa de Dios la ofrenda de la leña, tenían que turnarse, dice que echaron suertes para ver a quién le tocaba y en qué momento tener que ir a buscar la leña y llevar toda esa leña al altar para que se pudiera quemar. Tenían que asistirlo, digamos, con los insumos, tenían que llevarle la leña para poder ser quemada, llevar a la casa de Dios la primicia de la tierra y los árboles. Tenían que ofrendar los primogénitos de hijos, tenían que, una palabra que se llama redimir, tenían que poner dinero por cada primogénito y tenían que llevar las primicias de ganados, vacas y ovejas a los sacerdotes. Ellos servían en el templo y no trabajaban de otra cosa, solamente hacían el oficio sacerdotal. Entonces todo el pueblo tenía que llevarles a ellos primogénitos de ganado, distintas cosas para que ellos no tuvieran que ocuparse de otra cosa que eso. Dice que llevarían las primicias de las masas, de las ofrendas, de frutos, de vino y de aceite para los sacerdotes y el diezmo de la tierra para los levitas. Y dice que los levitas recibían estos diezmos para sus trabajos en todas las ciudades y así sostenían no solamente lo que Dios les había mandado, sino que también sostenían el oficio del templo y a los que trabajaban en el templo. Estas cosas ellos habían omitido por mucho tiempo.
Hola, hola, hola. Me avisan y lo continuamos. No sé si en la cámara se escucha o no se escucha nada. Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Ahí volvió? ¿Sí, se escucha? Bueno, pasándole el limpio. Bueno, terminamos así con una oración. No, mentira. Para los que estaban en el Zoom se pierden todo. No, no, pero bueno, tenían que cumplir todas estas cosas. Y yo diría, hoy nosotros no tenemos que cumplir con todas estas cosas, sino que también igualmente tenemos cosas que no tenemos que cometer y cosas que no tenemos que omitir. Al día de hoy es distinto. Ellos se comprometieron por escrito. Nosotros podríamos comprometernos por escrito, pero nuestros compromisos con el Señor, nosotros muchas veces no los llegamos a cumplir al pie de la letra. Es importante de corazón comprometerse delante del Señor para tratar de seguirlo, de todo corazón. Las cosas que no tenemos que cometer y las cosas que no tenemos que omitir. Pasándolo al día de hoy, yo pensaba, estábamos comprometidos nosotros en no unirnos con personas incrédulas, no unirnos con personas no creyentes, no ponernos de novio con personas no creyentes, no ponernos de novio con personas que no siguen al Señor, que no lo tienen como cabeza de su hogar, que no lo tienen sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Estas cosas las entendemos, es algo que Dios nos manda. No dice, los días del Señor, yo pensaba, el domingo, si tengo una buenísima oportunidad laboral el domingo, ¿me reservo el domingo para estar en la casa de Dios, para estar con los hermanos, o siempre estoy pensando en especular y en lucrar y en sacar un rédito económico? No, pasa que el martes, no sabe, tengo una buenísima oportunidad para ir y hacer tal cosa, y estamos especulando con los días que son para estar en la casa de Dios. Dice, no dejar lo último de nuestras fuerzas para el servicio. No, pasa que estuve laburando, estuve metiendo un montón en el laburo, ¿viste? Y, che, también fuiste a jugar al fútbol. No, pero el fútbol no me lo puedo perder, ¿viste? Y viniste a la casa de Dios, te sentaste en la reunión y estás muerto. No, mira, yo te ayudaría, pero hoy, ¿viste? Estoy muerto. Digo, pero dedicaste todas tus fuerzas a todo lo demás, te juntaste con tal amigo, fuiste de acá para allá y cuando venís a la iglesia estás cansado. No cuenten con vos porque estás cansado. No dejar de ofrendar. Obviamente que hay que estar pagando un montón de boletas con un montón de impuestos. Pagamos un montón de impuestos en un montón de cosas que pagamos y también hay que ofrendar para Dios y poder ofrendar en la bolsa y poder ofrendar. Dice también destinar dinero para los que trabajan para Dios, ¿no? A veces nosotros recibimos una buena cantidad de dinero, recibimos un premio, recibimos un montón de cosas y nosotros estamos pensando en los que están sirviendo al Señor. Pensamos en la gente que dejó sus ocupaciones y su empleo para poder instalarse en otros lugares y servir al Señor. Y dice, destinar tiempo para comprar los insumos de la casa de Dios. Muchas veces Dios no nos pide tanto el dinero, pero sí nos pide nuestro tiempo. Imagínate que en vez de limpiar el centro deportivo una empresa como la limpia, nosotros nos tendríamos que turnar para ir al centro deportivo y limpiar semanalmente. Ahora, te digo, no unirse en yugo desigual, no ver los días del Señor como una oportunidad laboral, no dejar al último, a la hora de dar mis fuerzas, el servicio a Dios, no dejar de ofrendar, comprar insumos para la casa de Dios o tener que ir a limpiar, ofrendar a las personas que trabajan para que no vean afectada su labor y no dejen de hacer la misión de predicar, de discipular. Todas estas cosas a veces yo me puedo sentar con usted, me puedo sentar con vos y decirte, mira, habría que hacer todo esto. Y vos me dirías, pero vos me pedís todo a mí, pero tanto tengo que dar. Pero es un montón lo que tengo que dar. ¿Sabés por qué nosotros muchas veces no nos comprometeríamos en estas cosas? Este pueblo había sido cautivo, había abandonado su tierra, hoy estaba quebrantado y se comprometía por escrito en obedecerlo y recontra obedecerlo porque no quería que le vuelva a pasar lo que le había pasado. Y todos se quebrantaban delante de la palabra de Dios. Pero yo te digo, imagínate que estas cosas que yo te pasé hoy en castellano o al día de hoy, nos las pidieran a nosotros. ¿A vos te parecería mucho? ¿Sabés cuáles son las palabras? Yo no puedo destinar de mi tiempo. Es mi vida. Es mi dinero. Y hay un montón de personas que pasan por las iglesias a las cuales no se les puede pedir nada. No se les puede pedir nada. ¿Sabes por qué? Porque no ven a Dios
como el Señor. Ven a Dios como su proveedor. Ven a Dios como un Padre amoroso. Quizá también lo ven como su Salvador, pero no lo ven como el Señor. Hay palabras que con el uso y con repetirlas, por así decirlo, les vamos quitando valor, ¿no? Cuando yo te digo la palabra Jesús murió en la cruz, vos estás acostumbrado a que yo te lo diga, Jesús murió en la cruz. Pero pensá en lo que te estoy diciendo. Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz, fue clavado y sufrió. Es una frase que con repetirla y repetirla le quitamos valor y ya casi que la decimos pudiendo hacer quizá un cantito. Pero es una frase tremenda. Cuando yo a vos te digo que Jesús es el Señor, ¿qué me entendés por Señor? Señor, te pedimos por esto, Señor, te pedimos por lo otro. Si yo te digo Señor, ¿qué me entendés? Lo podemos decir. ¿Qué es el Señor? Una autoridad. ¿Qué más? Un dueño, dueño de todo. Soberano. El amo, el que decide, el que manda, el que gobierna. Sin ir mucho más lejos, vamos a un empleo y tenemos a nuestro jefe, muchas veces sabemos que es el que corta la torta y el que paga los sueldos. Nos dice para acá y es para acá. Nos dice para allá y es para allá. Pero cuando nosotros hablamos de Dios y decimos que es el Señor, ¿qué pensamos cuando es el Señor? ¿Pensamos que es el amo? Ponete esta idea en tu mente que no es ninguna fábula ni ninguna cosa muy lejana. Estabas perdido por tu pecado para irte al infierno. Y Jesucristo murió y con su sangre te compró. Y ya no sos más gobernado por la muerte. Pero ahora Jesucristo te salvó del infierno y te trajo con Él. Y Él ahora es tu Señor. Cuando ese Señor que te salvó del infierno y te salvó de la muerte te pide algo, ¿vos lo ves como opcional? ¿Vos lo ves como una buena idea o lo ves como una ordenanza? Hay algunas cosas que no están colaborando con nuestra visión acerca de Dios y que están disminuyendo lo que nosotros deberíamos dar al Señor. Lo voy a decir con el mayor amor y ustedes se van a dar cuenta que es con el mayor amor porque realmente quiero que sea algo que edifique. Hoy en día, para poder alentar a los adolescentes y para poder guiar a los jóvenes y por así decirlo, que obtener una buena respuesta, se le hacen predicaciones a los jóvenes, a los adolescentes, también a los adultos, a todos, disminuyendo un poco la autoridad de Dios y llevándola más por el lado del amor, de la buena intención y del atractivo. Cuando yo te digo a vos, y me vas a entender lo que te quiero decir, porque yo no tengo ganas de pelearme con nadie ni de desatar ninguna polémica. Cuando yo te estoy diciendo a vos que Dios es tu papá y que vos te relaciones con Dios como que Dios es tu papá, ¿qué te estoy queriendo decir? Que Dios es tu padre, es cierto. Pero yo cuando pienso y le digo, papá, te pido esto, o que vos te relaciones con Dios como que es un papá, ¿vos te imaginás al Señor o te imaginás a tu papá? Quizás te imaginás a tu papá. Y si vos tratás a Dios como a tu papá, a Dios le estás quitando precio. Muchas cosas que te diría Dios el Señor las tendrías que hacer automáticamente. Muchas cosas que te dice tu papá no las haces automáticamente. Las negociás, sabes que tu papá te quiere, te conoce, vas y venís, das vueltas. Muchas veces a los chicos de un hogar, de niños que fueron abandonados por sus familias y que tienen miedo cuando se meten en el hogar, le dicen, relacionate con Dios como si fuera tu papá. Y se lo dicen de una manera y con una buena intención para que el chico se acerque confiadamente. Pero te quiero decir, vos que tenés 16 años, 17 años, 18 años, tenés que entender que Dios es tu padre, pero no es tu papá. Dios no es una persona con la que vos podés negociar. Dios no es una persona que te pide algo y vos te fijás si tenés ganas de hacerlo. Vos no es que, viste, Dios te pide algo y vos te fijás cómo se portó con vos este último tiempo, esta última semana, vas y venís. Si yo me llevo con Dios como me llevo con mi papá, le estoy quitando un montón de precio. Y mirá que yo a mi papá lo quiero mucho, ¿eh? Y mi papá es bueno, pero no es bueno como Dios. Y mi papá trata de ser justo, pero no es justo como Dios. Y mi papá busca la sabiduría, pero no es sabio como Dios, porque Dios es Dios y Dios es el Señor.
Y empezamos con el amor. No, ¿sabes por qué? Vos te tenés que acercar a Dios. Porque Dios lo que quiere es tu corazón. Ah, quiere mi corazón. Bárbaro, entonces, como Dios quiere mi corazón, yo entro a la iglesia pensando que Dios quiere mi corazón y quiere que yo le cante y quiere que me emocione y quiere mi corazón. Mi corazón a veces tiene ganas de hacer algo y otro día no tiene ganas, pero Él quiere mi corazón, ¿no? Dios no quiere tu corazón. Dios quiere tu arrepentimiento y tu decisión de abandonar tu pecado para seguirlo a Él. Dios no quiere tu corazón, ¿eh? Dios es el Señor. Dios no va a poner un sueño en vos si no quiere que lo vayas a cumplir. Ah, mirá vos, no va a poner un sueño en mí si no quiere que lo vaya a cumplir. ¿Sabes qué? Todos mis sueños se tratan de mí. Que yo haga esto, que yo tenga lo otro, que yo logre tal cosa. Y la Biblia habla de que la Biblia y la vida no se trata de mí, que la vida y la Biblia se tratan de Dios y que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces los sueños que tengo que entender que nacen de un corazón engañoso, egoísta, lleno de pecado, que parte de mí. Ni tu papá, ni tu corazón, ni tu amor, ni todas estas cosas que nos han distorsionado de entender que Jesús es el Señor. De esto se trata el Evangelio. Ni se trata de vos, ni se trata de mí. ¿Sabés de quién se trata? De Jesucristo. Que Dios nos creó a todos nosotros. Que nosotros nos apartamos de Él. Y que Dios tuvo en su deseo y en su voluntad reunir en un pueblo que anhele alabarle, que anhele servirle y que anhele cantar y proclamar la gloria de Jesucristo. Ni se trata de tu sueño, ni se trata de tu corazón, ni se trata de este mundo. Se trata de la gloria de Dios. Y nosotros vivimos y nosotros respiramos y nosotros hacemos todo lo que hacemos para la gloria de Dios. Entonces, bajo estas cosas que nos dicen, mirá, se necesita alguien que pueda hacer tal servicio. Pero yo, mi tiempo, tu tiempo. ¿Vos te das cuenta que tu vida no es tuya? Tu vida es de Dios. Tu salud es de Dios. Tu casa es de Dios. Todo lo que vos pretendés decir que tenés o pensás que tenés, todo es de Dios. Yo te hago una pregunta. Si yo abandono el pecado, voy a Cristo, le rindo mi vida y Él me salva del infierno y Dios es mi Señor, si Él me pidiera que abandonase mi trabajo y todo lo que tengo y yo hiciera esto, ¿yo lo debería hacer? ¿Lo debería hacer, sí o no? Lo debería hacer. Y si Él me pediría, Juan, y por favor abandona tu trabajo, no te dediques más a ser profesor de música, necesito que prediques el Evangelio en la Patagonia donde hay 3 iglesias en un radio de cualquier cantidad de kilómetros, yo debería abandonar mi vida y hacerlo, porque Dios es el Señor. El Señor es el Señor, el amo, el que manda. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre, ni siquiera para vos, ni para mí, ni para cumplir tus sueños, ni los míos. Fuimos creados para la gloria de Jesucristo. Tenemos que dejar de pensar que se trata de nosotros. Si muchos de nosotros entendiéramos que Jesucristo es el Señor, antes que tu papá, y antes que el que te ama, y el que te provee, y el que te financia, y el que dame para mí, y el que cumple tus sueños, ¿sabés qué distinta sería la vida cristiana y la vida de las iglesias en nuestro país? Totalmente distinta. Yo quiero pedir 4 voluntarios que tengan voz audible. Vamos a leer algunos textos. Yo no esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo por mi parte, ¿no? Necesito a alguien que me levante la mano que me pueda buscar Romanos 14:9. ¿Quién puede buscármelo? Vamos, ¿quién me lo puede buscar? Sí, Denis me busca Romanos 14:9. Filipenses 2, 10 y 11. ¿Quién me lo puede buscar? Que lo tiene que leer fuerte. Me lo lee Nati. Primera Crónicas 29, 14. ¿Quién me lo puede buscar? Andrulo. Primera Corintios 6, 19 y 20. ¿Quién me lo puede buscar? ¿Quién me lo puede buscar? Claudita me lo busca. Vamos a leer la palabra de Dios y ustedes van a concluir conmigo que si lo que estoy diciendo es de mi parte o es del Señor. Dice Romanos 14:9. Denis. Muy bien, lo voy a decir para la gente quizás que está mirando el Zoom. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Te voy a decir para qué. Para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para hacer
Señor, para ser Señor, tanto de los muertos como de los que viven. Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lo cantamos en una canción esto, ¿no? Pero Él es el Señor. En el momento que trato a Dios como menos que el Señor, le estoy bajando el precio. Y el hecho de que el Señor sea el Señor modifica mi vida y mis planes totalmente. Pero Él es el Señor. Dice 1 Crónicas 29, 14. Estamos hablando del Señor, que todo pertenece a Él, mi vida, el dinero que Él me da, el lugar que me da para vivir, el auto que tengo, quizá también el empleo. Y dice, ¿quién soy yo?, decía David, ¿y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Vos te pensás que vos le estás dando al Señor? A veces te dice, muchas gracias por lo que hiciste, que el Señor te recompense. No, quédate tranquilo que el Señor ya me dio a mí. El Señor ya me dio a mí, no me tiene que recompensar. Yo le estoy tratando de devolver con mi vida. El orden es inverso. Y 1 Corintios 6, 19 y 20. No hay problema. Por favor, decime si lo que estoy diciendo lo estoy diciendo de mi parte o lo dice la Biblia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un montón de cosas se comprometió este pueblo a hacer. Quizá pidiéndote yo, diciéndote, haz esto, no omitas más esto, no dejes de ofrendar, no dejes de dar, a vos te parezca una locura. Pero cuando te digo que Dios es el Señor, no te parece una locura. ¿Sabes lo que te parece? Lo que corresponde. Tu dinero es de Dios, tu casa es de Dios, tu tiempo es de Dios. La prioridad la tiene que tener Dios. Muchas veces decimos que cuando el auto se prepara para salir, no entran las cosas. ¿Y qué hay que hacer? Sacar todas las cosas y empezar a ponerlas por prioridad. Primero lo más importante y después en orden de importancia vamos poniendo todo lo otro hasta que si no queda lugar, no quedará lugar para lo menos importante. Imagínate que ese baúl es nuestra vida y Dios es el Señor. ¿Qué sería lo más importante? El servicio a Él, la gloria de su nombre, que le honres. Por comisión, que dejes de cometer pecado. ¿Por qué cometes pecado? La Biblia muchas veces te dice, no, vos tenés que obedecer a Dios porque a vos de obedecer a Dios te conviene. Porque Dios te quiere bendecir con esto. La obediencia a Dios glorifica a Dios. También nos conviene. También nos guarda. Pero la obediencia a Dios no es por nosotros. La obediencia a Dios es para Dios. Y cuando yo estoy en una reunión de amigos y tengo muchísima ganas de sacarle el cuero a una persona, empezar a hablar y empezar a humillarla y empezar a contar, ¿saben por qué no lo tengo que decir? Por el Señor. Y también porque no me conviene. Pero si Dios es el Señor, a la hora de omitir y a la hora de cometer, modifica la ecuación totalmente. ¿Saben por qué me propongo no cometer pecados? Porque Dios es el Señor. Porque Él me rescató del infierno y me puso en su reino. La muerte era mi Señor, la muerte me condenaba, la muerte me agobiaba, la muerte me ahorcaba. Y el Señor me trajo a su reino y se pone como Señor en medio de mí y me manda y me guía y también me ama. ¿Y cuántas cosas nos da el Señor para disfrutar? Y si el Señor me manda que no peque más, me convendrá seguramente porque el Señor es maravilloso. Pero si el Señor me manda que no peque más, que no me ponga de novio con una persona no cristiana,
que le dé las primicias de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi dinero. Señor, acá está esto porque vos sos el Señor. Sos mi Salvador. Me trasladaste de la muerte al reino de tu Hijo. No hay nada más que decir. A la hora de omitir, tenés que ofrendar al Señor. La gente dice, tenés que ofrendar porque cuando vos ofrendes el Señor te va a dar un montón más de dinero. Mentira. Tenés el privilegio de ofrendar a Dios y le tenés que ofrendar a Dios porque Dios es el Señor. Muchas veces en su bondad te da un montón de riquezas y te bendice muchísimo más. Es cierto. Pero si el Señor no te fuese a dar un montón de dinero por ofrendar, ¿ofrendarías igual? Porque es un privilegio para nosotros ofrendar al Señor, al que rescató nuestra vida. Leíamos toda esta lista de cosas en que ellos se comprometieron. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas cosas estás cometiendo que desagradan al Señor? ¿Cuántas cosas estás omitiendo en tu vida que deberían ser para el Señor? ¿Es Dios el Señor? ¿Es Dios el Señor de tu vida? ¿O le servís porque te conviene? ¿Es Dios el Señor de tu vida o es un pasatiempo el fin de semana? ¿Dios es el Señor de tu vida o es el negociador? ¿Qué es? ¿Sabes por qué a muchos jóvenes y adolescentes no se les puede pedir nada en la casa de Dios? Porque no ven a Dios como su Señor. ¿Sabes por qué a muchas personas no se les puede pedir nada en la casa de Dios? Porque no ven a Dios como su Señor. Como su proveedor, sí. Como el que le cantás canciones, como el que te ama, como el que te dice que lo que querés escuchar, pero no lo ves como tu amo. Qué bastardiada está la palabra Señor. Sin embargo, el Señor en esta hora te dice, mirá, seguramente quizás con el tiempo se distorsionó el mensaje. Quizás entre tantas corrientes fuiste un poco empapado de que yo soy el Señor. Muchas veces los señores sacuden a las naciones, se aprovechan de ellos, los esclavizan, sacan todo el beneficio y les dan toda la muerte, les dan todo el daño. Este es un Señor justo y también nos ama y también bendice nuestra vida y también tiene planes de bien y también se alegra en nosotros y en que obedezcamos su nombre y también se alegra en nuestras alegrías y también acompaña en nuestras tristezas. Es un Señor sin igual, pero no es menos que eso. ¿Saben lo que es? El Señor. La pregunta en esta noche es, ¿pienso que Dios es el Señor? ¿Le adoro como al Señor? Si no le adoro como al Señor, ¿cómo debería adorarle? ¿Qué cosas debería hacer? ¿Te gustaría que el Señor se agrade de vos? Yo quisiera que el Señor se agrade de mí. Cada vez que evite cometer un pecado, que el Señor se agrade de mí, porque Él es mi Salvador. Cada vez que yo deje de omitir las cosas que tengo que dejar de omitir en mi vida y las ofrendas que tengo que dejar de dar, quisiera que el Señor se agrade de mí y de volver a dar la gloria. Y el Señor va a ser glorificado en su pueblo plenamente cuando vos y yo le vivamos como Señor. Tenemos ganas de poder compartir una canción. ¿Puede ser? ¿Bajo esto ahí? Qué fácil es tergiversar las palabras, quitar un punto, un acento de aquí o de allá. Y al final la frase suena tan distinta. No tiene nada que ver con el original. Mirando nuestro mundo hoy se me ocurre que puede que nuestra trampa sea igual. Hemos hecho nuestro lo que en un principio era un préstamo que Dios nos hizo cuando nos
Nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio juegos, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida Él nos dio. Sin razón alguna nos amó. De empezar por el principio, mirar al cielo y volver a comenzar. Es hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está la vida y solamente Él la puede quitar. Vivimos de prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara frente a aquel que nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar. Nos dio el fuego y nos dio el agua, nos dio el valle y la montaña y el regalo de la voz para cantar. Y nos hizo como niños, nos dio juegos de valor, cierta dosis de cariño, nos dio sueños, nos dio humor, nos dio la vida, la vida, la vida Él nos dio. Sin razón alguna nos amó, sin razón alguna nos amó. La pregunta final es: ¿nuestra vida es suya o nuestra vida es nuestra? ¿Cómo disponemos de nuestra vida? ¿Nuestro tiempo es suyo o nuestro tiempo es nuestro? ¿Cómo disponemos de este tiempo? ¿De quién son las cosas? ¿Es el Señor o solo es el Padre que me ama? ¿Es el Señor o solo es el que me provee? ¿Es el Señor o solo es lo que me conviene? ¿Es el Señor o es un pasatiempo el fin de semana? ¿Qué es? ¿Por qué me involucro en una y otra cosa los días de reunión? ¿Por qué lo hago? ¿Es mi Señor? ¿Qué cosa hay más importante que la obra de Dios? ¿Qué cosa hay más importante que la gloria de Cristo? ¿Qué es para mí? ¿Mi Dios? ¿Es mi papá? ¿O es mi Señor? Por esto murió y resucitó Cristo. ¿Lo decimos juntos? Para ser Señor. Así como los muertos, como de los vivos. Que así sea en esta noche. Amén.